10 símbolos, 10 personas corrientes, la mayoría sin ningún poder especial, formando un círculo en lo alto de una pirámide flotante. Eso fue lo único que hizo falta para acabar con un ser que llevaba más de 1 billón de años existiendo y que durante casi toda la serie fue sin discusión la entidad más poderosa jamás mostrada en Gravity Falls. Esta noche vamos a ordenar el poder real de este pueblo, de arriba abajo. ¿Quién manda de verdad por encima de todo? ¿Quién solo lo aparenta? ¿Y quién, sin magia, sin amuleto y sin ningún don especial, terminó siendo la pieza que decidió la guerra entera? Soy tu narrador de Pine Hat, y esto es Gravity Falls contado de una forma que casi nunca se cuenta. Ponte cómodo, baja un poco la luz, vamos a estar aquí un buen rato, y si todavía no te has suscrito, de verdad que ayuda mucho a que sigamos haciendo estos vídeos. Antes de hablar de dioses, demonios y adolescentes con más carácter del que deberían tener a los 12 años, vale la pena detenerse en el propio pueblo, porque Gravity Falls nunca finge ser un lugar cualquiera. El punto de partida real que usó Alex Hirsch fue Boring, un pueblo de Oregón que existe de verdad y cuyo eslogan turístico oficial es, literalmente, el lugar más emocionante para vivir. Es un chiste que la serie entera parece estar haciendo en voz baja durante 40 episodios. Un pueblo que se presenta como aburrido y que en realidad esconde gnomos con mentalidad de colmena, demonios triangulares y un portal a otra dimensión debajo de una tienda de souvenirs falsos. Hirsch nunca lo ocultó del todo. Reconoció abiertamente la influencia de Twin Peaks en la premisa, ese pueblo pequeño del Pacífico Noroeste, donde debajo de la superficie tranquila hay algo mucho más raro esperando. Y Gravity Falls toma esa misma idea y la reescribe para una audiencia infantil sin perder del todo el filo. Lo curioso es que esa referencia nunca funciona como un simple guiño para adultos escondido en un rincón, del tipo que solo entienden los padres viendo el episodio junto a sus hijos. Se nota en la estructura misma del pueblo, un bosque que parece guardar más secretos de los que cualquier persona podría catalogar en una vida entera, vecinos que actúan con total normalidad frente a fenómenos que deberían aterrorizar a cualquiera, y una sensación constante de que la superficie amable de las cosas es, como mucho, una capa muy fina. Esa fricción entre lo acogedor y lo genuinamente inquietante es, en realidad, la textura de fondo de toda la serie, y conviene tenerla presente antes de entrar en el propio ranking de poder, porque explica por qué un programa técnicamente pensado para niños puede, sin previo aviso, mostrar un trono construido con gente convertida en piedra sin que el tono general del programa se sienta traicionado. Gravity Falls avisa desde el minuto 1, con su propio pueblo modelo, de que aquí lo raro y lo entrañable siempre van a convivir en la misma escena. La cabaña del misterio, el escenario que sostiene casi toda la trama, tampoco nació de la nada. El equipo de arte investigó atracciones turísticas reales de carretera del norte de California y del sur de Oregón, entre ellas el Oregon Vortex en Gold Hill y Confusion Hill en Piercy, dos de esas casas de la gravedad falsa donde las bolas parecen rodar cuesta arriba y los turistas pagan por sentirse mareados. Son la plantilla directa de lo que Stan monta como negocio. Y aquí hay un cierre de círculo que casi nadie nota. Cuando en 2016 los fans terminaron la búsqueda real del mundo real conocida como el Cypher Hunt y desenterraron la estatua real de Bill Cipher, esa estatua acabó, después de varias mudanzas, instalada de forma permanente precisamente en Confusion Hill. El lugar que inspiró la atracción falsa de la serie terminó siendo el hogar final de un objeto real inspirado en esa misma ficción. Nadie lo planeó así, pero ahí quedó. El pueblo tampoco es del todo coherente, ni siquiera en su propia geografía, algo que encaja bien con una serie obsesionada con esconder cosas a plena vista. En el primer episodio, Tourist Trapped, una postal sitúa a Gravity Falls casi en el centro exacto del estado de Oregón, dentro del condado de Crook. Más adelante, en la segunda temporada, el episodio Scary Oak lo coloca en cambio cerca del Bosque Nacional Malheur, una zona de Oregón que no es vecina de Crook. No es un gran misterio ni una pista escondida a propósito. Es simplemente una inconsistencia de guión en un pueblo que, según la propia serie,
se resiste activamente a aparecer en los mapas. Y quizás sea lo más apropiado del mundo que un lugar que no debería existir tampoco logre quedarse quieto en el mapa. Detrás de cada uno de esos gnomos, cada multioso de 8 cabezas y cada demonio con forma geométrica, había además un equipo de animación trabajando contrarreloj al otro lado del mundo. La mayor parte de la primera temporada se repartió entre 2 estudios surcoreanos, Rough Draft Korea y Digital Animation, que por lo que se sabe se dividieron el grueso de los episodios entre ambos, con Yarin Productions sumándose en tramos posteriores de la serie. Es fácil olvidar, viendo un pueblo tan detallado y tan raro que cada textura de madera de la cabaña del misterio y cada pelo del bigote de Stan pasó por las manos de artistas a miles de kilómetros de Oregón, en estudios que nunca reciben tanto crédito público como el que merecen. Con el escenario ya puesto y con esa sensación clara de que aquí nada es exactamente lo que parece, toca subir hasta arriba del todo, hasta el escalón de poder que ni siquiera la mayoría de quienes han visto la serie entera saben que existe. Si le preguntas a alguien quién es el ser más poderoso de Gravity Falls, casi todo el mundo dice el mismo nombre, y ese nombre no es el correcto. Bill Cipher domina casi toda la narrativa de la serie, y durante años fue razonable asumir que estaba en la cima absoluta de la cadena alimenticia cósmica, pero según el propio universo de la franquicia, por encima de Bill, por encima incluso de una entidad que gobierna literalmente el tiempo alrededor de la Tierra, hay algo más, un Axolotl. Uno pequeño, rosado, que en realidad aparece de fondo a lo largo de buena parte de la serie, viviendo en una pecera dentro de la cabaña del misterio, con una presencia que en su momento parecía simplemente un detalle curioso, casi un chiste visual más entre tantos otros. Esa lectura cambió por completo en 2024, cuando se publicó el libro de Bill, escrito por el propio Alex Hirsch y narrado en gran parte desde el punto de vista del propio Bill Cipher, con secciones adicionales contadas desde la perspectiva de Ford y de otros personajes. Ahí se confirma algo que la serie original nunca dijo con todas las letras en pantalla. El Axolotl no es un cameo curioso, es la autoridad más alta del multiverso, muy por encima de Bill y muy por encima del bebé del tiempo, con capacidad de juzgar y sentenciar a entidades que, para el resto del elenco, resultan sencillamente incomprensibles. Conviene decirlo con honestidad, porque es exactamente el tipo de matiz que separa un vídeo de datos verificados de uno que solo suena convincente. Colocar al Axolotl en el primer puesto de cualquier ranking de poder depende casi por completo de un libro publicado 8 años después del final de la serie, no de los 40 episodios que salieron entre 2012 y 2016. Es una fuente legítima, escrita por el propio creador, pero es una fuente distinta a la serie de televisión. Y este vídeo va a ser claro cada vez que la línea entre ambas se cruce. Lo que el libro añade, en concreto, es esto. Tras la derrota de Bill al final de la serie, su conciencia no queda simplemente borrada para siempre de un plumazo, sino que es convocada ante el Axolotl, le suplica una segunda oportunidad, y el Axolotl lo condena a una especie de terapia obligatoria y de duración indefinida en un lugar llamado el Teraprism, una institución de salud mental situada en una zona neutral, dentro de una dimensión marcada con el número 5150, fuera del tiempo y el espacio normales. La idea, según el propio texto, es que algún día, si Bill llega a demostrar una reforma genuina, podría incluso reencarnar, aunque el propio libro deja bastante claro, sin dejar demasiado espacio a la duda, lo improbable que resulta eso viniendo de alguien con la historia de Bill. Es un final deliberadamente ambiguo, no un cierre limpio, y de hecho encaja con algo que Alex Hirsch ha dicho en más de una entrevista. Dejó la puerta abierta a propósito en ciertos puntos del final de la serie, por si algún día quería volver a esa historia. El libro de Bill es, en muchos sentidos, la respuesta a esa puerta que nunca terminó de cerrar del todo. Y esto, sinceramente, es de lo que más me gusta de toda la mitología ampliada de esta serie. La entidad más poderosa de todo el multiverso de Gravity Falls estuvo literalmente en pantalla delante de millones de espectadores
durante el final de la serie, sin que casi nadie entendiera en su momento qué estaban viendo de verdad. No hubo un anuncio previo, ni una escena de presentación con música dramática. Solo un Axolotl pequeño y rosado, mirando desde el fondo del encuadre, mientras el resto del elenco se jugaba la vida contra Bill, como si el propio programa quisiera demostrar, una última vez, que en Gravity Falls la respuesta más importante siempre estuvo escondida en el detalle que nadie se molestó en mirar 2 veces. Por debajo del Axolotl, pero todavía muy por encima de la mayoría del elenco humano, gobierna el bebé del tiempo. No es una broma de nombre vacío. Controla y vigila la Tierra y toda una dimensión circundante a una escala de tiempo y espacio que casi nadie logra imaginar del todo. Y para hacer cumplir esa vigilancia, dirige un cuerpo entero de agentes conocido como el Escuadrón de Eliminación de Anomalías Temporales, la Policía del Tiempo. Cuando algo sale mal bajo su jurisdicción, las consecuencias son concretas. El viajero en el tiempo, Blending Blanding, tras fallar en una misión, es arrestado y sentenciado a 100 vidas completas de castigo dentro de una prisión conocida como la Infinitenciaría. No es un aviso simbólico, es un sistema judicial funcionando con toda su maquinaria. 100 vidas completas es, dicho así de golpe, una condena que ni siquiera la mayoría de las entidades cósmicas de este ranking se molestan en imponer y da una idea bastante clara de lo poco que le importa a esta burocracia temporal la escala humana normal del castigo cuando tiene todo el tiempo del universo a su disposición para hacer cumplir sus propias normas. Y aquí hay un detalle que dice mucho sobre cómo trabaja esta serie con sus propios espectadores. Blending Blanding no aparece de la nada cuando por fin recibe su episodio propio. Igual que los agentes Powers y Trigger, la pareja de agentes federales que investiga los fenómenos paranormales del pueblo. Blending ya estaba metido, en silencio, en el fondo de episodios anteriores, mucho antes de que la trama decidiera presentarlo formalmente. Es la misma estrategia que la propia serie usa con Bill Cipher, que aparece en destellos subliminales y fondos de escena durante buena parte de esos primeros episodios antes de su revelación completa al final de esa misma temporada. Gravity Falls entrena a su audiencia, desde el primer episodio, a mirar el fondo de la imagen con la misma atención que el primer plano, porque tarde o temprano ese fondo se convierte en trama. Lo llamativo del bebé del tiempo, dentro de una conversación sobre poder, es justo lo contrario de lo que su título sugiere. Tener autoridad sobre miles de millones de años de historia no lo hace invulnerable en absoluto, y eso quedará muy claro más adelante en este mismo vídeo, cuando lleguemos al momento en que toda esa maquinaria burocrática se enfrenta cara a cara a Bill Cipher desatado. Por ahora basta con dejarlo establecido en su escalón correcto. Gobierna casi todo lo que existe alrededor de este planeta, y aún así no está ni cerca de ser intocable. Vale la pena cerrar este primer tramo del vídeo con un salto hacia adelante en el tiempo, porque la historia del Axolotl y del libro que lo reveló no termina en 2024. El libro de Bill salió a la venta el 23 de julio de ese año, y durante más de un año circuló básicamente sin ninguna controversia relevante, disfrutado por la base de fans de siempre como una expansión de lore densa y, según casi todas las reseñas, sorprendentemente perturbadora para un producto con la marca Disney encima. Todo eso cambió de golpe a finales de noviembre de 2025, cuando una campaña en redes sociales empezó a acusar a la cadena de tiendas Walmart de vender material satánico, simplemente por tener el libro en sus estanterías. La ola recordaba, casi punto por punto, a los pánicos morales de décadas anteriores contra juguetes, música o videojuegos que alguien decidía que escondían simbolismo demoníaco. Alex Hirsch respondió públicamente y lo hizo con el mismo tono irónico que ha usado toda su carrera para desactivar este tipo de ruido, animando a la gente a comprar una copia para poder quemarla, y añadiendo, con evidente sarcasmo, que sería mejor comprar 10 copias solo para asegurarse. Puesto en perspectiva de fechas, ese episodio ocurrió más de un año después de que el libro saliera realmente a la venta, y 13 años, no 12, después de que la serie se estrenara en junio de 2012. Es un detalle pequeño pero que dice algo real. Gravity Falls
terminó de emitirse hace ya casi una década completa y sigue siendo lo bastante relevante en la conversación pública como para generar un pánico moral genuino en 2025. Pocas series infantiles de mediados de la década de 2010 pueden decir lo mismo. Con la cima cósmica ya establecida, con el axolotl arriba del todo y el bebé del tiempo justo debajo, es momento de bajar un escalón y hablar del personaje que, durante casi 40 episodios, el público entero asumió, con razón, que era la entidad más peligrosa de todo el pueblo. Bill Cipher no nace en la mente de un guionista buscando un villano cualquiera para un especial de Disney Channel. Nace, según su propio diseño, de un símbolo muy concreto y muy cargado. El ojo de la providencia, ese ojo, dentro de un triángulo que la cultura popular asocia desde hace siglos con logias secretas y teorías sobre sociedades ocultas gobernando el mundo entre bambalinas. No es una lectura de fans buscando conexiones donde no las hay. Alex Hirsch lo confirmó él mismo, sin rodeos, en distintas entrevistas a lo largo de los años, donde explica que el diseño de Bill parte directamente de esa iconografía. Para una serie infantil emitida en horario de tarde, es una decisión de diseño sorprendentemente cargada de intención, y ayuda a explicar por qué Bill nunca se sintió como un monstruo más entre gnomos y hombres cabra, sino como algo que pertenecía a un registro visual completamente distinto, más cercano, en el fondo, a un panfleto de teoría de la conspiración que a un cuento de terror infantil pensado para acompañar la sobremesa. Lo que el libro de Bill añadió después, en 2024, fue una escala de tiempo que la propia serie nunca intentó verbalizar con esa precisión. Bill nació hace más de 1 millón de millones de años, originario de un mundo completamente bidimensional. Su historia de origen recuerda de forma bastante directa a la novela corta Planilandia, sobre un cuadrado bidimensional que un día descubre que existe una tercera dimensión más allá de todo lo que había conocido. Conviene marcar esto con claridad. Se trata de material del libro, no de la serie original, así que lo tratamos como una expansión de lore confirmada por su creador, no como algo que la televisión mostrara en pantalla entre 2012 y 2016. Y esa distinción entre libro y serie importa muchísimo a la hora de medir el poder real de Bill dentro del programa que la mayoría de la gente vio. Durante casi toda la serie, la capacidad de Bill para doblar la realidad a su antojo, invocar fuego azul de la nada, cambiar de forma o manipular literalmente las leyes de la física, existe casi en exclusiva dentro del Mindscape, el plano de los sueños. Ahí es, según describe la propia mitología del programa, prácticamente invencible. Pero en el mundo físico, en el pueblo real donde viven Dipper y Mabel, Bill históricamente no puede intervenir de forma directa. No puede simplemente cruzar. Necesita un cuerpo, un vehículo, alguien dispuesto a dejarle entrar, y por eso pasa la serie entera haciendo tratos. Información a cambio de favores, favores a cambio de acceso, acceso a cambio de un cuerpo que pueda ocupar. Y esa necesidad de negociar, en lugar de simplemente imponerse, es lo que convierte a Bill en un tipo de villano bastante distinto al que su reputación posterior sugiere. No avanza por la fuerza, avanza ofreciendo justo lo que cada personaje más desea en el momento exacto en que más lo desea. A Gideon le ofrece venganza, a Ford le ofrece un colega intelectual a la altura de su propia mente, a Dipper, en más de una ocasión, le ofrece certezas que la propia adolescencia se niega a darle. Cada trato es, en el fondo, un espejo bastante preciso de la inseguridad de quien lo acepta, y esa es, quizás, la parte más incómoda de todo su perfil de poder. Bill nunca tiene que mentir demasiado para conseguir lo que quiere, porque casi siempre le basta con escuchar con atención lo que la otra persona ya estaba deseando antes de que él apareciera. Esto explica algo que, visto con perspectiva, resulta bastante elegante desde el punto de vista narrativo. Cuando Bill posee un cuerpo dispuesto, como el de Gideon durante el episodio Dreamscapers, o cuando más adelante intenta lo mismo con Dipper, queda atado a las limitaciones físicas de ese cuerpo concreto. No conserva su poder ilimitado del Mindscape simplemente por estar dentro de otra persona. Es una regla del universo que el propio programa respeta con bastante consistencia y responde a una pregunta que cualquier espectador atento
se hace tarde o temprano. Si Bill es tan poderoso, ¿por qué se molesta en tramar planes tan elaborados en lugar de tomar el control de todo directamente desde el primer episodio? La respuesta es que, fuera del territorio de los sueños, simplemente no puede. Necesita astucia porque le falta fuerza bruta accesible, no al revés. Hay incluso un rastro de que la propia producción jugó, en sus primeras fases, con introducir a Bill de una manera distinta a la que finalmente vimos. Según ha comentado el propio Hirsch sobre el desarrollo del episodio Double Dipper, en algún borrador temprano existía la idea de que fuera el propio Dipper quien invocara a Bill dentro de esa misma trama. Una versión de la historia que además presentaba a un Dipper bastante más antipático, activamente saboteando la fiesta que da título al episodio. Ambas ideas terminaron descartadas, probablemente porque convertir a Dipper en alguien tan poco simpático, tan temprano, en la serie, habría dañado la conexión que el público necesitaba construir con él desde el arranque. Es un recordatorio útil de que incluso el villano más icónico de la serie pasó por versiones tempranas que nunca llegaron a la pantalla, y de que la relación de Bill con el protagonismo de la trama se fue calibrando con cuidado antes de asentarse en la forma que todos conocemos. Durante la primera temporada y buena parte de la segunda, entonces, el techo de poder de Bill en el mundo real es real pero limitado. Manipulación, sueños, tratos, posesiones parciales atadas a un cuerpo ajeno. Es enormemente peligroso, pero no es, todavía, imparable. Eso cambia por completo cuando llega el momento que convierte a Bill, durante un tramo breve pero devastador de la historia, en la fuerza más destructiva jamás desatada sobre el pueblo. Todo lo que Bill Cipher necesitaba para dejar de estar atado al Mindscape era una sola cosa, la última página que faltaba del Diario 3. Y esa pieza, de forma casi cruel dado quién la entrega, termina llegando a sus manos por culpa de Gideon Gleeful, que sin saber del todo lo que estaba desatando, hace un trato con Bill buscando venganza contra los Pines. Con esa página completa, Bill por fin logra terminar el ritual que le permite cruzar de forma física y total hacia el mundo real sin necesidad de vehículos prestados ni cuerpos ajenos. Es, en términos estrictos de poder mostrado en pantalla, el único tramo de toda la serie en el que Bill actúa a plena potencia fuera del territorio de los sueños. Y el resultado es Wirmageddon. El pueblo entero cae en cuestión de nada. Bill construye la Fiaramid, una fortaleza piramidal flotante que domina literalmente el cielo sobre Gravity Falls, y en su interior instala algo que resume mejor que cualquier discurso el nuevo techo de su poder físico. El trono de la agonía humana, construido con habitantes del pueblo convertidos en piedra por sus criaturas voladoras, los murciélagos con forma de ojo. No es manipulación sutil ni un trato susurrado en un sueño. Es petrificación masiva de una población entera, a plena luz del día, y marca la diferencia exacta entre el Bill que vimos en la primera temporada y el Bill que finalmente se desata cuando ya nadie puede detenerlo con facilidad. Es difícil exagerar lo brusco que resulta ese cambio de registro visto de corrido. Durante casi 40 episodios, Gravity Falls había sido, sobre todo, una comedia de verano con sustos puntuales, monstruos que se resolvían en veintitantos minutos y un pueblo que, pasara lo que pasara, siempre terminaba volviendo más o menos a la normalidad antes de los créditos. Wirmageddon rompe esa promesa implícita de golpe. El cielo cambia de color. Las calles quedan cubiertas de estatuas de gente que conocemos por su nombre desde el primer episodio, y la propia cabaña del misterio, ese espacio que hasta entonces había funcionado como refugio seguro pase lo que pase fuera, deja de serlo por completo. Esta es, sinceramente, la parte de toda la serie donde más se nota que Disney le permitió a Hirsch llevar el tono muchísimo más lejos de lo que cualquiera esperaría de una producción pensada, en su origen, para una franja de tarde infantil. A su alrededor, Bill no llega solo. Trae consigo a los Henchmaniacs, un grupo de demonios interdimensionales procedentes del reino de las pesadillas, cada uno expulsado en algún momento de su propia dimensión de origen antes de terminar bajo el mando de Bill. Ahí está 8 bolas. Una cabeza flotante con forma de bola de billar. Kryptos, una figura cuadrada de un solo ojo que recuerda, de forma inquietante, a una versión reducida del propio Bill. Dientes,
una masa andante hecha enteramente de dentadura, la forma amorfa, un bloque cambiante de colores, Pirónica, una figura femenina envuelta en llamas rosadas, Pasifire, un pequeño demonio con aspecto de bebé con cuernos, y un segundo rostro escondido detrás de su propio chupete, y Shantar, al que en la propia serie se refieren directamente como el ser cuyo nombre jamás debe pronunciarse, un demonio corpulento y sin rostro definido. Ninguno de ellos pertenece originalmente a la dimensión de Bill, y esa condición de exiliados compartida entre todos parece explicar bastante bien por qué terminan siguiéndolo con tanta lealtad durante Wirmageddon. Bill no les ofrece un propósito noble ni una causa que defender. Les ofrece, simplemente, un lugar donde volver a ser peligrosos después de haber sido expulsados de donde fuera que vinieran. Y para un grupo entero de criaturas rechazadas por sus propios mundos de origen, eso resulta ser motivación más que suficiente para arrasar un pueblo entero sin hacer demasiadas preguntas. Conviene no tratar a los Henchmaniacs como un bloque uniforme de poder, porque no lo son en absoluto, y aquí aparece uno de los datos más reveladores de todo este vídeo sobre cómo funciona realmente la jerarquía de fuerza en Gravity Falls. Durante los sucesos de Wirmageddon, el propio bebé del tiempo, ese gobernante de un radio de 1.000 millones de años con toda una policía temporal a sus órdenes, se enfrenta directamente a Bill. Y Bill, lejos de entrar en una batalla prolongada, simplemente distrae al bebé del tiempo con un juguete chillón el tiempo suficiente para que Shantar le aseste un golpe. Un solo golpe. Eso basta para derribar a una entidad cuya jurisdicción abarca la historia entera del planeta. Algunos resúmenes de la propia comunidad de fans añaden después que el impacto lo manda estrellarse contra la Tierra prehistórica con tanta fuerza que hierve los océanos y provoca directamente la extinción de los dinosaurios, dejándolo congelado en hielo durante 1000 años antes de poder reconstituirse. Esa parte concreta se siente más como un añadido exagerado de tono casi paródico que como algo mostrado con precisión en pantalla, así que la dejamos exactamente donde pertenece, como una nota de tono más que como un hecho confirmado. Lo que sí queda establecido con toda claridad, sin ninguna ambigüedad, es la lección de fondo. Tener autoridad sobre el tiempo mismo no equivale a poder sobrevivir un combate real. Y en este universo, esas dos cosas resultan ser ejes completamente distintos. El material de la edición en Blu-ray de la serie guarda además varias escenas descartadas de este mismo tramo que nunca llegaron al corte final emitido y que dan una idea de hasta qué punto el equipo de guión jugó con el tono de Wirmageddon antes de decidir el resultado definitivo. Entre ellas, según circula entre quienes han revisado ese material extra, habría un momento en el que Bill se burla abiertamente de Ford, otro en el que Ford llega a escupirle en el ojo como gesto de puro desafío, un gag descartado sobre Bill insinuando una relación romántica entre Ford y un ciervo, y una escena con la reportera Chandra Jiménez intentando entrevistar a Dipper sobre el caos de Wirmageddon mientras usa, por razones que solo tienen sentido dentro del propio chiste, una rata como accesorio de atrezo. Ninguna de esas escenas cambia el resultado de la historia, pero todas apuntan al mismo lugar. El equipo creativo tenía mucho más material caótico y cómico del que finalmente decidió dejar entrar en un clímax que, al final, necesitaba sostener también el peso emocional de toda la serie. Ese peso se nota en los números reales que dejó el episodio. Wirmageddon 3 Take Back the Falls, el final de la serie, habría reunido, según las cifras de audiencia que suelen citarse, 2,47 millones de espectadores en su emisión original, superando el récord que hasta entonces ostentaba A Tale of Two Stands, con 1,91 millones, lo que en su momento se describió como la telecomunicación más vista en la historia de Disney XD. Para una serie que terminaba después de solo 2 temporadas, es una cifra de despedida notablemente alta y confirma algo que cualquier fan ya sospechaba. El público llevaba meses esperando exactamente este cierre. Con Bill desatado a plena potencia, con el pueblo entero convertido en piedra y con un ejército de demonios de dimensiones ajenas ocupando el cielo, todo apunta a que nada en Gravity Falls podría detenerlo. Y sin embargo lo detienen.
No lo hace nadie con poderes comparables a los suyos, y esa es, quizás, la ironía central de todo este ranking. La caída del ser que había dominado casi 40 episodios seguidos no llega de la mano de otro ser cósmico, llega de la mano de dos hermanos ya mayores, uno de ellos brillante y el otro sin ningún poder especial en absoluto. Empecemos por el hermano brillante. Stanford Pines no tiene ni un solo poder sobrenatural en todo el desarrollo de la serie, y aún así hay argumentos serios para colocarlo entre los personajes más capaces de todo Gravity Falls, porque su poder es de otro tipo completamente, es puramente intelectual. Domina física cuántica, criptografía, ciencia dimensional y el estudio metódico de lo paranormal con un nivel de rigor que ningún otro habitante del pueblo se acerca siquiera a igualar. Su polidactilia, esos 6 dedos en cada mano que le valen el apodo de 6 dedos, entre quienes conocen su secreto, se trata dentro del propio universo de la serie como algo asociado a esa mente fuera de lo común, como si su cuerpo llevara escrita desde el nacimiento la marca de alguien destinado a ver más de lo que otros ven. Ford llega a Gravity Falls alrededor de 1975 y en apenas 6 años, no 10, acumula un conocimiento enciclopédico de las anomalías del pueblo mientras completa la mayor parte del Diario 3. Ese ritmo de trabajo dice mucho sobre su capacidad real. En poco menos de una década, construye prácticamente solo el catálogo más completo que existe sobre las criaturas y los fenómenos de la zona. Antes de ese tercer diario hubo otros 2, y merece la pena distinguirlos, porque cada uno representa una etapa distinta de su investigación. El primero cubre sus primeros 3 años en el pueblo, con anotaciones que van desde criaturas y geografía local hasta anécdotas tan extrañas como un combate de pulso de 30 horas contra un unicornio. El tipo de detalle que revela, entre tanta ciencia seria, que incluso el investigador más meticuloso de todo Gravity Falls no pudo evitar meterse, más de una vez, en peleas que probablemente no le correspondía buscar. El segundo cataloga hechizos y objetos encantados, incluyendo el registro completo del amuleto místico y una advertencia explícita sobre cómo su uso corrompe el alma de quien lo porta. El tercero, el que Dipper termina encontrando enterrado en el bosque, se centra en las amenazas paranormales más peligrosas del pueblo, y es también el volumen más completo y más peligroso de los 3, tanto que el propio Ford decide esconderlo por miedo a que alguien pudiera usarlo para reabrir el portal. Interdimensional. Hay algo en ese ritmo de trabajo que merece leerse también como una señal de alerta, no solo como un logro. Nadie completa un catálogo tan extenso de anomalías paranormales en tan pocos años, prácticamente solo, sin sacrificar algo por el camino, y en el caso de Ford ese sacrificio tiene nombre: aislamiento. Antes de que Bill apareciera como amenaza, ya aparece como la única compañía intelectual que Ford siente que puede entenderlo de verdad, la única voz, dentro de su cabeza, dispuesta a tomarse en serio sus teorías sin mirarlo como a un bicho raro. Es una vulnerabilidad completamente distinta a cualquier otra que hayamos visto en este vídeo hasta ahora, porque no depende de ningún objeto ni de ningún hechizo. Depende simplemente de lo sola que puede llegar a sentirse una mente brillante en un pueblo que no tiene con quién compartir del todo lo que está descubriendo. Y ese vacío es exactamente lo que Bill, con toda la paciencia de quien lleva existiendo desde casi el principio de los tiempos, sabe reconocer y explotar mejor que nadie. Antes de ese portal hubo otro error, uno mucho más humano. Ford llegó a formar parte brevemente de la Sociedad del Ojo Ciego, un culto dedicado a borrar recuerdos fundado por su propio ayudante de laboratorio, Fiddleford McGucket. Se marchó pronto, por objeciones éticas claras hacia sus métodos, pero el hecho de que alguien tan cuidadoso como Ford llegara siquiera a acercarse a un grupo así dice algo sobre lo desesperado que estaba, en aquellos años, por encontrar respuestas a cualquier precio. El propio portal terminó siendo el punto donde toda esa inteligencia se topó con su límite. Trabajando con quien él creía un simple musa de sus sueños, útil y amistoso, Ford construyó la máquina que finalmente reveló las intenciones reales de esa presencia. Bill Cipher. El accidente resultante lo arrastró a otra dimensión,
donde quedó atrapado durante los siguientes 30 años, hasta que finalmente regresa al final del episodio Not What He Seems, el episodio 11 de la segunda temporada. La revelación de que Stan pasó todo ese tiempo intentando reactivar el portal en secreto, desafiando la propia advertencia que Ford le había dejado, llega en el episodio siguiente, A Tale of Two Stans, el episodio 12 de esa misma temporada, y no dentro del mismo capítulo del regreso. Hay un dato de casting que conviene mencionar aquí porque dice mucho sobre cuánto peso terminó teniendo este personaje dentro de la producción real de la serie. Ford no es una voz de reparto ocasional interpretada por cualquiera disponible ese día de grabación. Lo da vida J.K. Simmons, incorporado al elenco como un papel recurrente importante y confirmado en la prensa de casting de 2015, no como un cameo puntual. Es una decisión de producción que refleja hasta qué punto el estudio entendió que Ford no era un personaje secundario más, sino la otra mitad de la columna vertebral emocional de toda la serie. El poder práctico de Ford, ese que no depende de magia alguna, queda mejor demostrado quizás en un episodio muy concreto de la segunda temporada, Into the Bunker. Ahí se revela que Ford, durante la construcción de su búnker secreto, descubrió y crió lo que originalmente parecía un huevo cualquiera, y que resultó ser el cambiaformas, designado internamente como el experimento número 210, una criatura capaz de copiar la forma exacta de cualquier cosa que haya visto antes, voz incluida, ya sea tan pequeña como un gnomo o tan grande como el detrás del árbol. Cuando el cambiaformas creció y se volvió peligroso, Ford, sin ayuda de Bill ni de ningún aliado sobrenatural en ese momento de su historia, lo contuvo él solo dentro de una jaula de acero física, y lo mantuvo así durante años. No hace falta un hechizo para encerrar a un monstruo capaz de imitar cualquier forma que haya visto. Hace falta ingeniería sólida y la disciplina para mantenerla funcionando durante mucho tiempo sin fallar ni una vez, y eso es justo lo que Ford demuestra ahí. Fuera ya de la ficción, la propia obsesión de Ford por documentar lo indocumentable saltó al mundo real de una forma poco habitual para una serie de dibujos animados. El Diario 3, la réplica física comprable del cuaderno que Dipper encuentra en el primer episodio, se anunció en la Comic Con de Nueva York en octubre de 2015 y salió a la venta el 26 de julio de 2016, convirtiéndose en superventas según la lista del New York Times. Es un dato comercial poco frecuente para el objeto de atrezo de una serie infantil. El público no solo quería ver el diario en pantalla, quería tenerlo en las manos. Y como todo en esta serie, incluso la genealogía de Ford esconde un tropiezo que su propio equipo de guión ha reconocido abiertamente. El bebé que aparece en ese mismo episodio estaba pensado para ser Jeremy Pines, el abuelo real de Dipper y Mabel, dentro del árbol familiar establecido por la propia serie, pero las cuentas de edad no terminan de cuadrar del todo en pantalla. Para que la cronología funcione, ese bebé tendría que convertirse en abuelo a una edad bastante temprana. No es matemáticamente imposible. Hay hombres que son abuelos incluso antes de los 50, pero la serie nunca se molesta en reconciliar los números de forma explícita, y no es la única inconsistencia de continuidad que el propio equipo creativo ha admitido con el paso de los años. Conviene decirlo sin dramatismo. Ni siquiera la serie más obsesionada con los detalles ocultos de la televisión infantil reciente logró blindar del todo su propia línea de tiempo, y resulta bastante tranquilizador saber que ni siquiera la mente más meticulosa de todo el elenco, la de Ford, pudo escapar por completo a un desliz de guión. Toda esa inteligencia, sin embargo, no es lo que finalmente derrota a Bill Cipher. Ford identifica el mecanismo, la profecía del zodiaco, pero el golpe final necesita algo que ni siquiera él puede ofrecer solo. Necesita a su hermano. Stanley Pines nunca aprendió física cuántica, nunca dominó ningún hechizo y nunca leyó un solo tratado de ciencia dimensional en toda su vida. Es un estafador de poca monta con los puños duros y una lengua todavía más dura, y durante buena parte de la serie funciona sobre todo como alivio cómico y corazón sentimental del negocio familiar. Y sin embargo, si este ranking mide poder por impacto real sobre el desenlace de la historia, Stan termina siendo, con diferencia,
uno de los personajes más decisivos de toda la franquicia, a pesar de no tener absolutamente ningún don especial. La prueba está en lo que hizo durante los 30 años en los que la serie no nos mostró nada de él directamente. Tras el accidente que se llevó a Ford, Stan llegó al pueblo, asumió la identidad de su hermano, convirtió el antiguo laboratorio en la cabaña del misterio como tapadera turística y pasó 3 décadas completas, en absoluto secreto, intentando reparar y reactivar aquel portal que él mismo apenas entendía, solo para poder traer de vuelta al hermano que había perdido. No es un acto de genialidad técnica, es puro tesón, la clase de terquedad que no necesita entender un mecanismo para insistir en repararlo durante 30 años seguidos sin rendirse ni una sola vez. Y esa persistencia resulta ser, a su manera, tan poderosa como cualquier hechizo que aparezca en el resto de la serie. Piénsalo un segundo desde dentro de esa situación. Stan pasa 30 años viviendo bajo el nombre de su hermano, dirigiendo un negocio pensado para financiar en secreto una máquina que él apenas comprende, sabiendo que si algún vecino, algún cliente o cualquier autoridad local llegara a descubrir la verdad, todo el plan se vendría abajo de inmediato. No hay ningún hechizo protegiéndolo durante esos 30 años. Solo hay la disciplina de mentir de forma consistente, día tras día, durante más tiempo del que muchos matrimonios llegan siquiera a durar, sin que nadie a su alrededor le diga una sola vez que lo está haciendo bien. Es un tipo de resistencia silenciosa que rara vez entra en las conversaciones sobre quién es poderoso en una historia de fantasía, y que sin embargo aquí termina siendo, literalmente, la única razón por la que existe una cabaña del misterio a la que Dipper y Mabel puedan llegar de vacaciones. Ese mismo carácter tosudo tiene una explicación fuera del relato que vale la pena mencionar. El diseño y la personalidad de Grunkel Stan, cadena de oro incluida, están inspirados directamente en el abuelo real de Alex Hirsch y el propio término inventado Grunkel, una fusión de tío-abuelo que la familia Pines usa constantemente, parece provenir de cómo lo usaba de verdad una tía abuela de Hirsch en la vida real. Es de los pocos casos en toda la serie donde el cariño detrás de un personaje se nota incluso antes de conocer cualquier dato de su historia dentro de la ficción. Todo ese arco de sacrificio silencioso desemboca en el clímax mismo de la serie, y aquí conviene contarlo con precisión, porque es justo la clase de escena que la propia audiencia de este canal ya ha corregido en el pasado cuando se cuenta mal. Ford identifica que la profecía del zodiaco, 10 símbolos que corresponden a 10 personas concretas formando un círculo, es el único mecanismo capaz de detener a Bill de forma definitiva. Pero antes de llegar a ese círculo, Stan y Ford ejecutan un engaño mucho más íntimo. Intercambian ropa e identidad, imitando el habla y los gestos del otro, apostando a que Bill, demasiado seguro de sí mismo, dará por hecho que la mente que tiene delante es la de Ford, el hermano brillante que de verdad le interesa leer, y no se molestará en examinar con cuidado la mente de quien cree que es solo Stan, el hermano que él mismo considera vacío y sin nada interesante que ofrecer. Bill muerde el anzuelo. Entra en lo que cree que es la mente de Ford, y en realidad es la mente de Stan. Y ahí, Ford dispara el arma que borra recuerdos directamente contra la mente de su propio hermano, borrando por completo la memoria de Stan, un sacrificio que el propio Stan había impulsado y aceptado de antemano, sabiendo exactamente lo que iba a perder con tal de salvar a su familia y detener a Bill. Como Bill está atrapado dentro de esa mente en el instante exacto en que se borra, la propia entidad queda borrada junto con los recuerdos que la contenían, y es el avatar de Stan dentro de ese mismo Mindscape quien conecta el golpe físico final que termina de deshacer a Bill mientras se desvanece. Fue Ford, no Stan por su cuenta y desde luego no Dipper ni Mabel, quien disparó el arma. Y fue precisamente la sobreconfianza de Bill, su negativa a tomarse en serio a alguien que él mismo consideraba insignificante, lo que abrió la grieta que terminó con él. No es una victoria de poder contra poder, es una victoria de astucia contra ego, construida sobre el sacrificio de un hombre que nunca tuvo ningún poder que ofrecer salvo su propia identidad, y que decidió entregarla de todas formas. Merece la pena detenerse un segundo en algo que suele perderse entre tanto dramatismo.
Ese círculo del zodiaco no funciona con una sola persona. Necesita a los 10, todos a la vez, cada uno ocupando su símbolo exacto. No hay un único héroe elegido derrotando solo a Bill Cipher en ningún momento de esta historia, y ese detalle importa para todo lo que viene después en este ranking, porque el capítulo siguiente está dedicado precisamente a esas 10 personas y a los símbolos que juntos resultaron ser más fuertes que aquel demonio al que ningún poder cósmico había logrado frenar por su cuenta. Antes de llegar ahí, un último dato real sobre el episodio que reveló el secreto de Stan. Ese capítulo no solo cambió la serie para siempre en términos narrativos, también se recuerda, según distintas fuentes, como una de las emisiones más vistas en la historia de Disney XD hasta ese momento, un hito que, como ya vimos, solo el propio final de la serie habría logrado superar meses después. Hablemos entonces de esos 10 símbolos, porque decir que el zodiaco derrotó a Bill sin nombrar a quién representa cada uno es quedarse en la superficie de lo que en realidad ocurre en ese círculo. El pino representa a Dipper, tomado directamente de su gorra. La estrella fugaz representa a Mabel. El signo de interrogación representa a Zeus, sacado de la camiseta que lleva puesta durante buena parte de la serie. La bolsa de hielo representa a Wendy. La mano de 6 dedos representa a Ford, por supuesto, por su propia polidactilia. La llama representa a Pacífica, justo cuando lleva puesto el jersey de llama de Mabel. El corazón sangrante representa a Robbie, a juego con el símbolo que lleva bordado en su propia sudadera. Y la estrella de un solo ojo representa a Gideon, coincidiendo con el símbolo del templo de la telepatía que él mismo usa como logo de su espectáculo. Esos 8 quedan documentados de forma sólida y consistente en todas las fuentes disponibles. Stan completa el círculo con un símbolo asociado a su característico fez, aunque conviene decirlo con honestidad. El trazo exacto de ese último glifo y el de la 10ª pieza que cierra del todo la profecía varía ligeramente según la fuente consultada. Así que aquí lo dejamos anotado con esa salvedad en lugar de fingir una precisión que no está del todo confirmada en todas partes por igual. Lo interesante de esta lista, mirada como un todo, es que casi ninguno de sus integrantes tiene ningún poder mágico propio. Es Dipper, Mabel, un empleado de tienda de souvenirs, una camarera adolescente, una heredera arrepentida, un novio gótico bastante quemado por la vida y un villano ya sin su amuleto, junto a los 2 únicos miembros del grupo con algo remotamente parecido a una capacidad especial, la inteligencia de Ford y la determinación bruta de Stan. El mecanismo que finalmente logra lo que ningún ser cósmico logró solo está construido, casi en su totalidad, con gente corriente en el lugar correcto, en el momento correcto, llevando puesto exactamente lo que necesitaban llevar puesto ese día. Ese gusto por convertir objetos cotidianos en piezas de un código mayor no es casualidad ni un truco aislado del final de temporada. Es, en muchos sentidos, el lenguaje nativo de toda la serie. Alex Hirsch escribe personalmente cada criptograma que aparece en los créditos finales de cada episodio, y según ha contado él mismo, muchas veces los inserta en las etapas finales de la postproducción, casi como una firma añadida a última hora antes de que el episodio saliera al aire. A lo largo de la primera temporada, esos criptogramas rotan entre distintos sistemas de cifrado reales. Un cifrado César, con desplazamiento de 3 letras durante un primer tramo de episodios, y un cifrado Atbash durante otro tramo posterior, y un cifrado numérico A1Z26, donde cada letra se sustituye por su posición en el alfabeto durante el resto de la temporada, con uno de los últimos episodios combinando los 3 sistemas a la vez como cierre. En la segunda temporada, el sistema cambia por completo hacia un cifrado Vigenère con clave, donde la palabra necesaria para descifrar el mensaje queda escondida dentro del propio episodio, obligando a la audiencia a prestar atención tanto al diálogo como al texto final. Ese impulso por esconder pistas no se detiene en los créditos. La propia canción de la cabecera contiene un fragmento de audio susurrado y reproducido al revés que, escuchado en la dirección correcta, ofrece una pista relacionada con el criptograma de ese episodio concreto. Hirsch también escondió una pequeña caricatura animada de sí mismo, reconocible por su característica perilla roja,
dentro del propio montaje de fotografías tipo Polaroid que aparece durante la secuencia de apertura. Y a lo largo de toda la serie, la letra H reaparece una y otra vez como un motivo visual discreto, algo que los fans identificaron con el tiempo y que el propio Hirsch terminó confirmando como un guiño silencioso a su propio apellido. Ninguno de estos detalles cambia el argumento de un solo episodio. Lo que hacen es entrenar al espectador, capítulo tras capítulo, a tratar la pantalla entera, no solo el diálogo, como un texto que merece la pena descifrar, y ese hábito es exactamente el que después hace que un círculo de 10 símbolos se sienta como la conclusión lógica de todo lo anterior, en lugar de un giro sacado de la nada. Detrás de este elenco de gente corriente convertida en pieza clave de una profecía, hay, además, un puñado de decisiones de casting que estuvieron mucho más cerca de no suceder de lo que la mayoría del público imagina. Jason Ritter grabó la voz de Dipper para el piloto original sin emitir, y para cuando Disney finalmente dio luz verde a la serie completa, ya se había comprometido con otro proyecto de televisión que amenazaba con dejarlo fuera del reparto definitivo. Esa otra serie terminó cancelada, y esa cancelación fue justamente lo que liberó a Ritter para volver y ponerle voz a Dipper durante toda la producción. Del otro lado del elenco, Alex Hirsch ha dicho abiertamente que Kristen Schaal fue, desde el principio, su única opción aceptable para interpretar a Mabel, y que habría abandonado el proyecto entero si no hubiera logrado contar con ella para el papel. Ese cuidado en el casting encaja con lo personal que resulta el material detrás de los propios gemelos. Dipper y Mabel están inspirados, de forma libre pero reconocible, en el propio Alex Hirsch y en su hermana melliza real, Ariel Hirsch, compartiendo parte de esa misma dinámica de hermanos que se pelean, se protegen y se necesitan sin decirlo casi nunca en voz alta. Los característicos jerseys de Mabel, por ejemplo, salieron directamente de un jersey verde lima con forma de muñeco troll que la propia hermana de Hirsch usó en la escuela primaria. Incluso la marca de nacimiento de Dipper en la frente, esa forma que recuerda la constelación de la Osa Mayor, nació de algo mucho más mundano que cualquier simbolismo cósmico. Hirsch se fijó en que un compañero de instituto tenía un patrón de acné que, por pura casualidad, recordaba a esa misma constelación. Hay algo que vale la pena señalar antes de cerrar este tramo del vídeo, y es que el verdadero poder de esta parte de la serie nunca estuvo en lo que Dipper, Mabel, Sus, Wendy, Pacífica o Robbie podían hacer dentro de la ficción. Ninguno de ellos lanza un hechizo ni domina una rama entera de la ciencia. Su poder real, si es que hay que ponerle un nombre, es el que Gravity Falls ejerció sobre su propia audiencia. Convirtió a cientos de miles de espectadores en descifradores activos dispuestos a pausar un episodio, rebobinar los créditos y anotar letras a mano solo para llegar a un mensaje que muchas veces no era más largo que una frase suelta. Bill Cipher tenía fuego azul y la capacidad de doblar la realidad. La propia serie, ya fuera de la pantalla, tenía algo distinto pero igual de eficaz, la capacidad de hacer que nadie quisiera saltarse los créditos. Dentro de ese mismo círculo del zodiaco aparece Gideon Gleeful, ocupando el símbolo de la estrella de un solo ojo, y su caso merece un análisis aparte, porque es probablemente el ejemplo más claro de toda la serie de cómo un mismo personaje puede ocupar posiciones radicalmente distintas en un ranking de poder según en qué episodio exacto lo estemos midiendo. Gideon empieza como un niño psíquico convertido en estafador local, con un espectáculo propio de telepatía que engaña a medio pueblo. Pero su poder real, la telequinesis que usa para levantar objetos y personas por los aires, no le pertenece a él en absoluto. Le pertenece al amuleto místico, un objeto que Ford había descubierto y estudiado mucho antes, documentado con detalle en el segundo diario, y que el propio Ford terminó enterrando después de descubrir que su uso corrompe el alma de quien lo lleva puesto, un efecto secundario que, dentro del propio universo de la serie, explica de forma bastante directa por qué Gideon luce ese peculiar tupé blanco desde una edad tan temprana. Y aquí conviene ser preciso con la cronología, porque es uno de esos puntos donde la memoria colectiva del fandom suele fallar. El amuleto místico no se destruye en Gideon Races, el enfrentamiento que cierra la primera temporada. Se destruye antes, en el episodio The Hand That Rocks de Mabel,
cuando Mabel, tras usarlo para salvar Arce a sí misma y a Dipper de una caída, lo lanza contra una roca y lo hace añicos, acabando con los poderes de Gideon en ese mismo instante de la historia. Para cuando llega Gideon Rice, varios episodios después, Gideon ya regresa completamente desprovisto de magia, apoyándose en cambio en esquemas, maquinaria y en la lealtad comprada de su propia banda. Algunas fuentes de seguidores incluso mencionan material descartados de ese tramo final en el que la banda de Gideon llegaría a recurrir a armamento improvisado. Un detalle que, de ser cierto, confirmaría hasta qué punto su amenaza, en esa etapa, ya no dependía de ningún don sobrenatural, sino de pura determinación de villano de poca monta que se niega a rendirse. El caso de Gideon deja entonces una lección bastante limpia sobre este tipo de poder prestado. En el momento en que la fuente externa desaparece con ella toda la amenaza real, y lo único que queda es el ingenio, que en el caso de Gideon nunca fue suficiente por sí solo para volver a ponerlo cerca de la cima de este ranking. Lo que hace interesante a este personaje, más allá del propio amuleto y de todo lo ya dicho sobre él, es que la serie nunca lo convierte en un villano plano, incluso después de quitarle la magia. Sigue siendo manipulador, sigue siendo rencoroso, pero también sigue siendo, debajo de todo eso, un niño que aprendió a base de aplausos de escenario que el cariño del pueblo se podía fabricar con un buen espectáculo, mucho antes de que nadie le enseñara otra manera de conseguirlo. Quitarle el amuleto no lo convierte en mejor persona de inmediato, y la serie tampoco finge que lo haga. Solo lo obliga, por primera vez en toda su vida, a intentarlo sin ningún atajo mágico de por medio, apoyado únicamente en lo que quede de su propio ingenio una vez que el espectáculo termina y las luces del escenario se apagan. El otro gran ejemplo de poder perdido y recuperado dentro de la serie tiene un recorrido bastante más triste, y también más redentor. Fiddleford McGucket fue, en su momento, el brillante ayudante de laboratorio de Ford, coinventor directo del propio portal interdimensional que después atraparía a su amigo durante 30 años. Pero el peso de lo que presenció mientras trabajaba junto a Ford terminó siendo demasiado, y McGucket recurrió repetidamente a su propia arma de borrado de memoria para intentar librarse del trauma, un hábito que, con el tiempo, terminó destruyendo su propio intelecto en el proceso. De ahí nace el personaje que la mayoría de la audiencia conoce primero, el viejo excéntrico del pueblo, hablando de forma incoherente, viviendo entre chatarra, fundador, en su propio pasado ya olvidado por él mismo, de aquella sociedad del ojo ciego que tanto preocupó a Ford. La segunda temporada le devuelve, poco a poco, ese intelecto perdido, a medida que sus recuerdos y su identidad se reconstruyen fragmento a fragmento. Y cuando por fin recupera del todo esa genialidad original, McGucket se convierte en una pieza absolutamente esencial para el desenlace de toda la serie. Como el ingeniero principal detrás del Jacktron, el mecha construido a partir de la mismísima cabaña de Stan que el grupo utiliza en el enfrentamiento final contra las fuerzas de Bill durante Wirmageddon. Es un arco que empieza con una inteligencia brillante que se autodestruye por dolor, pasa por años de payasada de pueblo pequeño y termina con esa misma inteligencia, ya reconstruida, salvando literalmente al resto del elenco. Pocos personajes secundarios de la serie recorren un camino tan completo entre el fondo y la cima de su propio potencial. Hay, además, un dato de producción sobre este mismo tramo temprano de la serie que merece contarse, porque revela algo sobre cómo Alex Hirsch entendía su relación con su propia audiencia desde el principio. Ya en la primera temporada, según cuentan algunos seguidores, Hirsch habría orquestado algo que algunos llegaron a apodar como una especie de engaño relacionado con McGucket, la difusión deliberada de una imagen falsa, presentada como una filtración real, con la intención de confundir a una comunidad de fans que ya empezaba a intentar predecir giros de guión antes de que se emitieran. No fue un incidente aislado ni un accidente de comunicación. Fue el primer ejemplo documentado de un patrón que Hirsch repetiría de distintas formas a lo largo de toda la serie. Ensuciar activamente el flujo de información filtrada para proteger los giros reales.
jugando un juego meta con su propio público que pocos creadores de televisión infantil se molestan siquiera en intentar. Entre Gideon y McGocket queda, en realidad, la comparación más honesta que este vídeo puede ofrecer sobre qué tipo de poder resulta frágil y cuál resulta duradero. El poder de Gideon nunca fue suyo, así que cuando se rompe para siempre y no deja nada detrás, salvo un adolescente rencoroso con muy poca paciencia. El poder de McGocket, en cambio, siempre fue genuinamente suyo, y por eso, aunque él mismo lo destruyera con sus propias manos por puro dolor, seguía ahí esperando, en algún rincón de su propia mente, a que alguien lo ayudara a recomponerlo pieza por pieza. Bajemos ahora un escalón más, hasta el bestiario de poder medio que puebla el bosque alrededor del pueblo, criaturas que nunca amenazan con acabar con la realidad tal como la conocemos, pero que dentro de sus propios episodios funcionan perfectamente como peligros reales y medibles. El multioso, que aparece en varios episodios de la serie, es un oso de varias cabezas del que solo una parece plenamente consciente y capaz de hablar como una persona. Empieza la serie como una amenaza y termina convertido en aliado del grupo, una evolución bastante habitual en un programa que rara vez deja a sus monstruos secundarios estancados en el mismo rol para siempre. Cerca de su territorio viven los Manotauro, hombres cabra hipermasculinos de fuerza descomunal y un sentido del olfato tan agudo que literalmente pueden oler la debilidad emocional de quien tienen delante y que someten a Dipper a toda una serie de pruebas para medir su hombría, antes de aceptarlo entre ellos. Los gnomos operan bajo una lógica completamente distinta, la de una colmena. Actúan como una sola mente repartida en muchos cuerpos diminutos, capaces de combinarse físicamente en un único monstruo gigante hecho de gnomos apilados, como intentan hacer contra Mabel y Dipper en el episodio piloto, Tourist Trap, y capaces también de reagruparse con rapidez incluso después de haber sido dispersados por completo. Individualmente son casi una broma. Juntos, durante los pocos minutos que tardan en organizarse, dejan de serlo. Otros peligros de este nivel medio aparecen y desaparecen en un solo episodio sin perder por eso su impacto. La bruja de las manos, en el segmento Hands Off dentro de Little Gift Shop Horrors, le arranca literalmente las manos a Stan, después de que él le robara en su puesto de mercado, un castigo tan directo como el propio delito que lo provoca. Y el trickster de Summerwin, la criatura que protagoniza el episodio Summerwin, está hecho enteramente de caramelos de Halloween de verano no deseados, capaz de hacerle brotar brazos extra a partir de regaliz negro sobrante y termina siendo derrotado no con fuerza sino con generosidad, alimentándolo con caramelos de verdad en lugar de con los restos que la gente del pueblo prefería tirar. Vale la pena recordar también, sin repetir aquí toda la historia otra vez, que el cambiaformas del que ya hablamos al llegar a Ford pertenece a este mismo nivel medio de amenaza, aunque su capacidad de imitar cualquier forma vista lo empuje, en según qué comparación, un escalón por encima del resto de este bestiario. Lo que une a todo este bestiario de nivel medio, mirado en conjunto, es que casi ninguno de ellos funciona como una amenaza pura y sin matices. Los Manotauro terminan aceptando a Dipper en su propio código de hombría, en lugar de simplemente rechazarlo. El multioso pasa de villano a aliado sin que la serie necesite explicar demasiado ese cambio, como si diera por hecho que en Gravity Falls hasta los monstruos más extraños pueden cambiar de bando si alguien se molesta en tratarlos con algo de respeto. Incluso el trickster de Summerwin, ese amasijo de caramelo rechazado, con forma de monstruo, resulta derrotado no con violencia sino con generosidad, dándole exactamente lo que necesitaba en lugar de lo que la gente del pueblo prefería descartar. Es un patrón que se repite con la suficiente frecuencia como para no ser casualidad. En esta serie, buena parte del peligro medio no se resuelve con más fuerza, sino con un gesto de comprensión que el propio monstruo, la mayoría de las veces, no esperaba recibir de nadie. Y luego está, muy por debajo de todo esto, el resto del elenco humano que no tiene absolutamente ningún poder, ni prestado ni innato, y que sin embargo sostiene sobre los hombros buena parte del corazón real de la serie.
Sos Ramírez empieza como el empleado torpe y encantador de la cabaña del misterio, comic relief casi puro durante casi toda la primera mitad de la serie. Está inspirado, según ha contado el propio Hirsch, en un amigo real de la universidad, descrito por él como alguien de edad indeterminada y notablemente calvo, igual que el personaje que terminó inspirando. Pero el arco de Sos no se queda en el chiste de origen. Para cuando llega el epílogo de la serie, y según la propia expansión del lore posterior, Sos termina convertido en el nuevo dueño de la cabaña y en guardián de confianza de todo el legado de la familia Pines. Nunca gana ni un solo poder sobrenatural en todo el proceso. Nunca gana. Lo que gana es responsabilidad, confianza y un lugar permanente dentro de una familia que no era, técnicamente, la suya de nacimiento. Y esa clase de poder, el de convertirse en alguien indispensable para la gente que quieres, nunca aparece en ningún gráfico de estadísticas, pero sostiene la serie entera de principio a fin. Wendy Corduroy y Robbie Valentino ya ocupan sus propios símbolos dentro del círculo del zodiaco que vimos hace un momento, así que no hace falta repetir aquí sus perfiles completos. Baste con recordar que ninguno de los dos tiene tampoco ningún poder propio. Wendy aporta calma práctica y sentido común en medio del caos, y Robbie aporta, sobre todo, la clase de adolescencia quemada y sentimental que cualquier serie ambientada en un pueblo pequeño necesita para sentirse completa. Pacifica Northwest merece un párrafo aparte, porque su historia de poder no tiene absolutamente nada que ver con magia, amuletos ni criaturas del bosque, sino con una maldición generacional que pesa sobre toda su familia. Un leñador agraviado que juró venganza contra los Northwest por una deuda de honor que la familia llevaba generaciones sin saldar. Esa historia se resuelve en Northwest Mansion Mystery, cuando Pacifica rompe, por decisión propia, el patrón de crueldad que su familia llevaba generaciones repitiendo. No hay ningún hechizo que lanzar en ese clímax. Hay una decisión moral, tomada por un adolescente que hasta ese episodio se había definido casi exclusivamente por la reputación de su apellido, y esa decisión resulta ser, dentro de la lógica emocional de la serie, tan decisiva como cualquier ritual mágico del resto del reparto. Es interesante, además, que la maldición en sí misma nunca dependiera de magia externa impuesta por un tercero ajeno a la familia, sino de una deuda de honor que los propios Northwest llevaban generaciones eligiendo no pagar. El verdadero poder que rompe esa maldición, entonces, nunca estuvo escondido en ningún hechizo por deshacer. Estuvo todo este tiempo en la simple posibilidad de que alguien de esa familia decidiera, por fin, comportarse de otra manera. Cerrando este escalón del todo están los agentes Powers y Trigger, la pareja de agentes federales que investiga la actividad paranormal del pueblo a lo largo de varios episodios. Van armados, tienen la autoridad formal del gobierno de su lado, placas, procedimientos, toda la maquinaria institucional detrás, y aún así resultan sistemáticamente ineficaces frente a cualquier anomalía real con la que se cruzan, funcionando casi siempre como alivio cómico antes que como amenaza. Son el punto de referencia perfecto para el suelo de este ranking. Autoridad institucional sin ningún poder personal detrás, que la respalde, la misma lección, en una escala mucho más pequeña, que ya vimos con el propio Bebé del Tiempo y su policía temporal completa. Incluso entre estos personajes sin ningún poder, la censura real de la cadena encontró motivos de preocupación. Entre las notas de Standards and Practices de Disney que Hirsch terminó liberando públicamente años después, figura la insistencia explícita en mantener la relación entre el sheriff Bloops y el ayudante Durland, dos agentes de policía del pueblo completamente secundarios, en un registro cómico antes que insinuante, en lugar de permitir cualquier lectura abiertamente romántica entre ambos. El gesto concreto de ambos, poniéndose el brazo por encima del hombro, llegó a ser marcado por los censores en su momento, y solo se aprobó después de que el propio Hirsch insistiera, describiéndolos simplemente como compañeros. Es un detalle revelador precisamente porque ocurre en el extremo opuesto de todo lo que hemos cubierto en este vídeo. Los seres más poderosos del universo de la serie apenas atrajeron atención de los censores, mientras que dos policías de pueblo sin ningún poder en absoluto sí la atrajeron, y bastante.
Si este ranking mide poder mágico puro, este es, sin ninguna duda, el escalón más bajo de todos. Pero es también, quizás sin que el propio vídeo lo planeara así, el escalón donde más tiempo real hemos pasado como espectadores a lo largo de los 40 episodios de la serie. Bill Cipher aparece en fogonazos. El bebé del tiempo aparece en un puñado de escenas. Sos, Wendy, Robbie y Pacífica están presentes en casi todos los episodios, sosteniendo, sin magia alguna, el pueblo entero en pie entre una amenaza cósmica y la siguiente. Ninguno de ellos figuraría jamás en una lista de combate directo contra Bill Cipher, y sin embargo son ellos, no el Axolotl ni el bebé del tiempo, quienes hacen que valga la pena que exista un pueblo al que rescatar 15 episodios más tarde. Un ranking de poder puro tiende a olvidar ese detalle, porque mide fuerza y no mide por qué la fuerza de los demás termina importando, y en Gravity Falls esa distinción resulta más importante de lo que cualquier lista numerada suele admitir. Hay un tipo de poder que este vídeo todavía no ha medido, y que en realidad estuvo presente en cada uno de los 40 episodios sin que la ficción lo mostrara ni una sola vez en pantalla. El poder que el propio Departamento de Standards and Practices de Disney ejerció semana tras semana sobre lo que Gravity Falls podía o no podía enseñar. En junio de 2022, coincidiendo con el 10º aniversario del estreno de la serie, Alex Hirsch publicó un vídeo narrado de unos 4 minutos donde mostraba, con fechas y números de página concretos, correos internos reales de ese mismo departamento, documentando peticiones que él había rechazado o por las que había tenido que pelear directamente. Los intercambios más antiguos que aparecen ahí datan de septiembre de 2011, meses antes de que el primer episodio llegara siquiera a emitirse, lo que deja claro que ese proceso de revisión empezó desde la fase más temprana de la preproducción, no como una reacción a algo que ya estuviera en pantalla. Y lo que esos correos revelan, en conjunto, es una lista de preocupaciones que, vistas hoy, resultan casi cómicas comparadas con el contenido real que la propia serie terminó emitiendo sin mayor problema. Los censores de la cadena dedicaron energía real a discutir palabras concretas como poopface, juja y chup, cada una de ellas obligando a Hirsch a negociar, sustituir o defender su uso frente a la red. Hubo incluso un chiste construido como un limerick que, según los propios correos que Hirsch terminó liberando, seguía siendo señalado como potencialmente inapropiado por los censores, incluso después de que él ya lo hubiera reescrito una vez para intentar resolver la objeción original. Aquí es donde conviene detenerse un momento, porque esta es la parte que me llega de verdad de todo el material de censura que existe sobre esta serie. Mientras un equipo entero de revisión de contenido discutía formalmente si la palabra chup era apropiada para la franja horaria de la tarde, la misma temporada dejaba pasar sin comentario aparente una entidad diseñada de forma explícita a partir de iconografía asociada a sociedades secretas, capaz de vaporizar sin esfuerzo a una figura de autoridad gubernamental entera junto a todo su cuerpo de policía. Algo que ya vimos con calma al hablar del bebé del tiempo y de Shantar unos capítulos atrás. Es el tipo de contraste que dice más sobre cómo funciona realmente un departamento de revisión de contenido que cualquier análisis abstracto. Se fija con precisión quirúrgica en el vocabulario superficial y deja pasar, casi sin mirar, el contenido temático mucho más denso que se esconde detrás de un diseño de personaje aparentemente inocente. No todas las intervenciones de la cadena tuvieron ese peso temático, y vale la pena mencionar también las más pequeñas, casi absurdas, porque completan el cuadro. Disney llegó a eliminar de cada máster de episodio regular un elemento de logo o cortinilla que, según las propias palabras que Hirsch usó para describirlo, en realidad no significa nada, dejándolo sin embargo intacto tanto en las miniaturas promocionales como en la propia secuencia de créditos de apertura, una inconsistencia tan menor que ni siquiera parece responder a ninguna lógica de contenido, más bien a la clase de fricción burocrática que aparece cuando demasiada gente revisa el mismo material por separado sin coordinarse del todo entre sí. El propio Hirsch la señaló públicamente como una de las notas más desconcertantes que recibió en toda la producción.
precisamente por lo poco que parecía tener que ver con ningún criterio real de contenido. Este tema terminó calando lo bastante hondo en la cultura de fans de la serie, como para que medios ajenos por completo al propio Hirsch empezaran a documentarlo por su cuenta. Tanto WatchMojo como Collider compilaron, cada uno por separado, sus propias listas de los 10 ejemplos más llamativos de censura sufrida por la serie, elaboradas de forma independiente al hilo original que Hirsch había publicado en redes. Que dos medios de entretenimiento distintos decidieran catalogar el tema sin necesidad de coordinarse con la fuente original. Dice bastante sobre hasta qué punto la censura de Gravity Falls dejó de ser una anécdota de nicho y se convirtió en una pieza reconocible del propio legado cultural de la serie, casi tan citada hoy como cualquiera de sus giros de guión. No toda fricción con la cadena tuvo que ver con moral o vocabulario, además, y merece la pena distinguir ese matiz antes de cerrar este tramo del vídeo. En la convención MomoCon de 2017, Hirsch reveló que Disney había querido en su momento eliminar por completo la canción We'll Meet Again de un episodio, no por ningún motivo de contenido, sino puramente por el coste de la licencia musical necesaria para usarla. Es un recordatorio útil de que no todas las batallas que un creador libra contra su propia cadena tienen que ver con lo que se puede decir o mostrar. A veces tienen que ver simplemente con cuánto cuesta pagar por una canción, y esa clase de negociación, aburrida y puramente económica, deja tan poca huella en la memoria pública como la que dejan las discusiones sobre Poopface, aunque en su momento haya estado igual de cerca de cambiar el episodio final que veríamos en pantalla. Hay una pregunta que este vídeo se ha ido acercando poco a poco sin llegar a hacerla del todo en voz alta, y este es probablemente el mejor momento para plantearla directamente. Si medimos poder no solo dentro del relato, sino también en el control real ejercido sobre la propia serie, ¿quién tiene de verdad el mando en Gravity Falls? Porque cuanto más se mira la sala de guionistas real detrás de la cámara, más parece que la respuesta correcta no es Bill Cipher, ni el Axolotl, ni siquiera el propio departamento de censura de Disney. Es Alex Hirsch, controlando personalmente casi cada capa de la producción, desde el criptograma más pequeño de los créditos hasta la negociación de cada palabra polémica frente a la cadena. Ese control se nota incluso en a quién eligió sentar en la sala de guionistas. Matt Chapman, co-creador junto a su hermano de Homestar Runner, una de las series de animación web más influyentes de la primera mitad de los años 2000, formó parte del equipo de escritores de Gravity Falls. No es un dato menor. Homestar Runner fue, para toda una generación que creció con Internet en su fase más artesanal, un ejercicio temprano en construir un mundo denso, autorreferencial y lleno de gags escondidos que premiaban a quien prestara atención de verdad. Exactamente la misma filosofía que después define a Gravity Falls de principio a fin. Tener a alguien con esa genealogía concreta dentro de la sala ayuda a explicar por qué la serie nunca se sintió como un producto genérico de sobremesa infantil, sino como algo escrito por gente que entendía, de primera mano, el placer de una audiencia dispuesta a rebuscar en los márgenes. Pues después de que la serie terminara, Hirsch firmó un acuerdo con la Fox, entonces todavía conocida como Fox del siglo XX Televisión, para desarrollar una nueva serie animada, descrita en su momento únicamente como rareza, completamente ese titular, sin más detalles que ese titular. Ese proyecto nunca llegó a hacerse público con mayor profundidad y no parece haber terminado convertido en una serie emitida bajo ese acuerdo concreto. No hay forma responsable de especular más allá de eso con la información disponible, así que lo dejamos exactamente donde está. Un dato real, confirmado en su momento por la prensa especializada, sobre un proyecto que existió al menos como acuerdo firmado y que después, por las razones que sean, no llegó a materializarse de forma visible para el público. Entre el final de la primera temporada y el arranque de la segunda, además, el propio equipo creativo se tomó algo parecido a un viaje de investigación de campo. Una ruta por la costa de Oregón dedicada específicamente a visitar atracciones turísticas de carretera hortera y extrañas,
del mismo tipo que ya habíamos mencionado al hablar del origen del propio negocio de Stan. El objetivo declarado era afinar la estética y el tono de la serie de cara a la segunda temporada. Y tiene sentido pensarlo así, viendo cómo evoluciona el programa entre ambas mitades. La primera temporada construye el pueblo y sus reglas. La segunda empieza a estirar esas reglas hacia algo bastante más oscuro y más ambicioso, y ese viaje por la costa parece haber sido, en parte, el combustible directo detrás de ese giro de tono. Lo que queda, sumando estos tres datos, no es tanto una lista de curiosidades sueltas de producción como el retrato de un creador que nunca soltó las riendas de su propia serie ni un solo momento, ni siquiera en las decisiones más pequeñas. Eligió personalmente a sus guionistas buscando una sensibilidad muy concreta, peleó personalmente contra la censura palabra por palabra, escribió personalmente cada cifrado escondido en los créditos, y hasta orquestó personalmente una filtración falsa solo para proteger sus propios giros de guión. Si este ranking tuviera que incluir, aunque fuera como nota al margen, a alguien de fuera del relato con un nivel de control comparable al de cualquier entidad cósmica dentro de ella, sería difícil no señalar directamente hacia el hombre que escribió el programa entero, episodio a episodio, cifrado a cifrado, durante 4 años completos de emisión. Vale la pena, aún así, no exagerar esa comparación hasta convertirla en otra cosa. Hirsch no trabajó solo, y este mismo capítulo ya ha nombrado a varias de las personas que compartieron con él esa carga. Guionistas como Matt Chapman, 2 estudios de animación surcoreanos completos trabajando episodio tras episodio, actores de voz que llegaron a defender sus propios personajes frente a la propia producción, y una cadena entera de gente detrás de cámaras, cuyo trabajo rara vez aparece en ningún crédito destacado. El control creativo de Hirsch fue real y fue, según toda la evidencia disponible, notablemente firme para los estándares habituales de la animación de encargo. Pero incluso el creador más decidido de la televisión infantil de su época necesitó, como cualquier otro, un equipo entero dispuesto a construir con él, episodio tras episodio, algo que ninguno de ellos habría podido levantar solo. Ese control personal sobre cada cifrado escondido en la serie terminó desbordando la propia pantalla de una manera que muy pocas producciones infantiles logran igualar. Cuando ese mismo final cerró la historia, la última pista escondida en los créditos no apuntaba a otro episodio ni a otra temporada. Apuntaba, según terminaron descifrando los fans, a la ubicación real de una estatua física de Bill Cipher, escondida en algún punto del mundo real. Así nació el Cypher Hunt, probablemente el ejemplo más extremo de todo lo que esta serie llegó a pedirle a su propia audiencia. La búsqueda arrancó el 20 de julio de 2016 en San Petersburgo, Rusia, y desde ahí fue desplazándose por distintos países, con paradas que los propios organizadores fueron revelando poco a poco, incluyendo tramos referenciados en Japón, antes de terminar el 2 de agosto de ese mismo año, en un bosque cerca de Reedsport, Oregón. Es una ruta que cruza literalmente medio planeta, organizada para promocionar el final de una serie de animación pensada, en principio, para niños en horario de tarde. La propia estatua, esculpida por el artista de efectos especiales, Von Davis, bajo la supervisión directa de Hirsch, estaba enterrada en una especie de tumba poco profunda dentro de ese mismo bosque, esperando a que la comunidad de fans que había seguido la pista hasta el final la desenterrara con sus propias manos como último paso literal de la casa. Lo que pasó después con esa estatua es, quizás, el detalle más humano de toda esta historia, y conviene contarlo bien porque suele repetirse mal. No se trató de una disputa entre 2 propietarios de terreno discutiendo civilizadamente dónde terminaba la propiedad de uno y empezaba la del otro. La estatua había quedado colocada, sin que nadie se diera cuenta en su momento, a unos 35 metros más allá del límite del terreno donde Hirsch tenía permiso para trabajar, ya dentro de la propiedad de una vecina llamada Linda Parker, a quien nadie le había pedido permiso para nada de esto. Cuando empezó a haber gente entrando en su parcela sin previo aviso, día tras día, pidió que retiraran la estatua de ahí.
Es una reacción completamente que ella nunca eligió, y merece la pena decirlo así de claro, en lugar de dejar que la historia se simplifique en un conflicto de vecinos, que nunca existió realmente en esos términos. La estatua pasó después, brevemente, por el Parque Bicentenario de Ridgeport, antes de encontrar su hogar definitivo, como ya contamos al principio de este mismo vídeo, en Confusion Hill, la misma atracción turística de California que había servido de inspiración original para el negocio que Stan monta en la serie. Cuesta pensar en otra serie de animación de mediados de la década de 2010, dirigida en principio a un público infantil, que haya logrado movilizar a fans reales por varios continentes para desenterrar literalmente un objeto físico del suelo. No es solo un logro de marketing bien ejecutado, es la prueba final de que todo lo que este vídeo ha estado describiendo sobre el idioma secreto de Gravity Falls nunca fue una simple decoración de créditos. Era, desde el primer episodio, una promesa implícita de que, tarde o temprano, prestar atención de verdad tendría una recompensa tangible, y el Cypher Hunt fue esa promesa cumplida a una escala que ni el propio equipo de producción, es fácil imaginar, esperaba del todo. Antes de cerrar, vale la pena reunir en un mismo lugar los números concretos que la serie fue dejando por el camino, porque dicen, con más precisión que cualquier opinión, ¿hasta qué punto Gravity Falls superó con creces las expectativas normales para un programa de 2 temporadas? El episodio Double Dipper, ya en la primera temporada, reunió 4,18 millones de espectadores el 10 de agosto de 2012, marcando en su momento el mejor dato de audiencia regular de Disney Channel en más de 6 meses, tanto en espectadores totales como en las franjas demográficas específicas de niños de entre 2 y 11 años y de 6 a 11 años. La serie terminó ganando, además, 2 premios Emmy en la categoría de logro individual sobresaliente en animación, uno en 2014 para Ian Worrell y otro en 2015 para Alonso Ramírez Ramos, sumados a 3 premios Annie y a un premio BAFTA infantil a lo largo de toda su emisión. Son los mismos premios que compiten, temporada tras temporada, series con presupuestos muchísimo más grandes y calendarios de producción muchísimo más largos, y sin embargo un programa de solo 2 temporadas, animado en gran parte a miles de kilómetros de distancia por estudios que rara vez reciben el reconocimiento que merecen, logró quedarse con una parte de ese reconocimiento de todas formas. En total, entre junio de 2012 y agosto de 2013 salieron 20 episodios de la primera temporada, y entre agosto de 2014 y febrero de 2016 salieron otros 20 episodios de la segunda, para un total de 40 episodios regulares repartidos en apenas 2 temporadas completas. Es una cifra pequeña comparada con series infantiles pensadas para durar media década o más, y sin embargo, el impacto cultural que dejó, entrecifrado, un ranking de poder que este mismo vídeo lleva rato construyendo y una búsqueda internacional de una estatua enterrada, resulta desproporcionado respecto a ese número tan modesto de episodios. Ese impacto también atrajo, episodio tras episodio, un reparto de voces invitadas que pocas producciones de ese tamaño logran reunir. Neil deGrasse Tyson llegó a prestar su voz, en un gag puntual, a un personaje secundario de la serie. John Oliver, Nathan Fillion, Lance Bass, Alfred Molina y Louis C.K. pasaron también por el reparto en distintos momentos de la serie, sumándose a J.K. Simmons, cuya participación en la serie ya cubrimos con detalle unos capítulos atrás. Es una lista de nombres que normalmente esperarías ver en una producción con muchísimo más presupuesto por episodio, y que confirma, una vez más, algo que este vídeo lleva rato insinuando. Para cuando Gravity Falls llegaba a su segunda temporada, ya no era simplemente una serie más del bloque de tarde de Disney, sino un proyecto que actores reconocidos de cine y televisión buscaban activamente formar parte de él. Y hay una última conexión, más de guiño que de dato duro, que vale la pena cerrar aquí antes del tramo final del vídeo. Justin Roiland, que años después se convertiría en co-creador de Rick and Morty, trabajó junto a Alex Hirsch en la serie de Disney XD Fish Hooks antes de que cualquiera de los dos tuviera su propio programa insignia.
Desde entonces, ambos han colado, de forma puntual y siempre explícitamente no canónica, referencias cruzadas entre sus respectivas series, un simple chiste interno entre dos creadores que se conocen desde antes de que el mundo supiera sus nombres, no evidencia de ningún universo compartido real entre ambos programas. Es el tipo de detalle pequeño que, dentro de una serie tan obsesionada con esconder cosas a plena vista, encaja perfectamente como cierre. Incluso los easter eggs más inofensivos de Gravity Falls tienen, si se rasca un poco, una historia real detrás. Merece la pena imaginar, aunque sea un momento, cómo fue realmente participar en esa búsqueda desde el otro lado, el de un fan cualquiera, siguiendo pistas publicadas en redes sociales sin saber muy bien a dónde iban a terminar llevándolo. No había ningún mapa oficial repartido de antemano, ni ninguna garantía de que la búsqueda entera no fuera, al final, una broma elaborada sin premio real esperando al otro lado. La gente organizó grupos, comparó teorías, tradujo pistas entre idiomas y voló, literalmente, a otro continente persiguiendo un rumor sobre una estatua enterrada en un bosque del que la mayoría jamás había oído hablar antes de ese verano. Es exactamente el mismo comportamiento que la serie llevaba entrenando desde el primer criptograma de la primera temporada, solo que esta vez sin pantalla de por medio, sin guión y sin ninguna garantía de que Hirsch fuera a premiar tanto esfuerzo con algo que mereciera la pena al final del camino. El hecho de que sí lo hiciera, de que la estatua estuviera realmente ahí, enterrada, esperando exactamente donde las pistas decían que estaría, es probablemente la prueba de confianza más grande que un creador le ha dado nunca a su propia audiencia. Hay un tipo de poder que este ranking, con toda su lista de entidades cósmicas, magos, demonios y adolescentes con símbolos propios, todavía no ha nombrado, y es precisamente el único poder que ninguno de esos personajes, ni siquiera el que ocupa el primer puesto absoluto de la lista, llega jamás a controlar: el paso del tiempo. Toda la trama principal de Gravity Falls, desde el primer episodio hasta el enfrentamiento final contra Bill, transcurre dentro de un solo verano. Dipper y Mabel tienen 12 años cuando llegan a la cabaña del misterio para pasar esas vacaciones con su tío abuelo. Y ese mismo verano, sin ningún salto de tiempo relevante entre medias, es donde ocurre absolutamente todo. La construcción lenta de la confianza entre los gemelos y Stan, el regreso de Ford, la traición de Gideon y finalmente Weirdmageddon entero. 40 episodios repartidos a lo largo de casi 4 años de emisión real, contando una sola estación del año dentro de la historia. Ese detalle, que se puede pasar completamente por alto viendo la serie episodio a lo largo de meses, cambia bastante de peso cuando se ve todo junto, de una sentada, como probablemente lo estás haciendo esta noche. Lo que en pantalla parece una aventura tras otra es, en realidad, una cuenta atrás. Cada episodio consume un poco más de un verano que, se sepa o no en el momento, ya tiene fecha de caducidad marcada desde el principio, porque los veranos de la infancia siempre la tienen, la tengan o no los propios niños que los están viviendo. Y aquí es donde el bebé del tiempo, esa entidad que ya conocimos hace varios capítulos, gobernando un radio inmenso de tiempo y espacio alrededor de la Tierra, se vuelve casi irónico visto en retrospectiva. Controla literalmente el tiempo. Tiene una policía entera dedicada a vigilar cualquier anomalía temporal en toda la historia del planeta. Y sin embargo, ni él, ni Bill, ni siquiera el axolotl, en la cima absoluta de toda esta jerarquía, tiene la más mínima capacidad de alargar un solo día de ese verano concreto para dos niños concretos que, en algún momento, sin que ellos puedan hacer nada al respecto, van a tener que volver a casa y crecer. El poder sobre el tiempo, en esta serie, siempre resulta ser poder sobre las anomalías del tiempo, sobre los fallos del sistema. Nunca es poder sobre el tiempo ordinario, el que se lleva un verano de infancia sin pedir permiso a nadie, ni siquiera a quien vigila las eras enteras que rodean este planeta. La propia serie parece saber exactamente lo que está haciendo con esto, porque no termina en el clímax de Weirdmageddon. Se permite un epílogo situado 3 años después de esos sucesos, con Dipper y Mabel, ya con 15 años, reuniéndose de nuevo con todo el elenco para pasar un último día juntos en Gravity Falls,
antes de que la historia se cierre del todo. No es un giro argumental ni una revelación de última hora. Es simplemente la confirmación en pantalla de que el reloj que llevaba corriendo desde el primer episodio, invisible detrás de gnomos y demonios triangulares, seguía corriendo todo este tiempo, y que ni siquiera derrotar al ser que corona esa jerarquía entera logra detenerlo ni un solo segundo. Puesto así, entero, resulta bastante revelador que la serie decida cerrar su propia mitología de poder exactamente en ese punto, no con una victoria más grande, sino con dos adolescentes de 15 años volviendo a un pueblo que ya no es del todo el mismo lugar donde tuvieron 12. Todo el andamiaje que este vídeo lleva construyendo, el axolot arriba del todo, Bill debajo, el bebé del tiempo y su jurisdicción de eras enteras, los 10 símbolos del zodiaco, Ford y su intelecto, Stan y su sacrificio, resulta, visto desde este ángulo final, un decorado extraordinariamente elaborado alrededor de una historia bastante más pequeña y bastante más común. Dos hermanos que crecen y un pueblo que se queda exactamente donde estaba mientras ellos siguen adelante sin él. Cualquiera que haya tenido, alguna vez, un verano que sintió más importante que todos los demás, sabe exactamente de qué está hablando esta serie cuando decide cerrar así, y con un reencuentro de un solo día en lugar de una despedida definitiva. No hace falta haber luchado contra un demonio triangular para reconocer esa sensación concreta de volver a un lugar que fue enorme en su momento y descubrir que ahora cabe de alguna manera en mucho menos espacio del que ocupaba en la memoria. Gravity Falls entiende eso mejor que casi cualquier otra serie pensada, en teoría, para niños, y quizás sea justamente ahí, en ese reconocimiento tan sencillo, donde reside el poder más difícil de medir de toda esta lista. 40 episodios, 2 temporadas, un solo verano de ficción contado a lo largo de casi 4 años de emisión real. Son, en el fondo, números pequeños para todo lo que esta serie ha logrado hacer con ellos. Un pueblo de mentira, inspirado en un pueblo real que se anunciaba a sí mismo como el lugar menos interesante del mapa, terminó generando una búsqueda internacional real, 2 libros que siguen reescribiendo su propia jerarquía de poder con la historia ya cerrada y, según la prensa más reciente, todavía tiene al menos un capítulo más por publicarse antes de que termine esta misma década. Pocas producciones pensadas en origen para una tarde cualquiera de Disney Channel pueden decir algo remotamente parecido, y cuesta imaginar que esto vaya a cambiar pronto, ni este año ni en los que sigan viniendo después. Lo que se queda con uno, al final de una noche entera repasando quién controla de verdad Gravity Falls, no es tanto el nombre que ocupa el primer puesto de la lista, sea el Axolotl, sea Bill, sea cualquier otra entidad que un libro futuro decida colocar por encima de las demás. Es la cantidad de formas distintas que esta serie encontró para decir lo mismo una y otra vez, sin repetirse nunca del todo, que la fuerza bruta rara vez gana sola, que la inteligencia sin compañía se vuelve vulnerable, y que la clase de poder que de verdad sostiene a una familia, a un pueblo entero o a una audiencia dispuesta a rebobinar unos créditos durante años, casi nunca se parece al poder que uno imagina cuando empieza a ver la serie por primera vez. Stan lo demuestra sin un solo hechizo, Sos lo demuestra sin ninguna revelación cósmica. Y el propio pueblo, terco como sus habitantes, sigue ahí, en el mapa equivocado según qué postal se consulte, esperando a la próxima persona dispuesta a prestarle la misma atención que le prestó Dipper la primera vez que abrió aquel diario enterrado en el bosque. Conviene, antes de cerrar del todo, ser honesto sobre algo que este vídeo ha estado haciendo sin decirlo directamente. Ordenar a los personajes de Gravity Falls de más a menos poderosos nunca ha sido en realidad un ejercicio de una sola escala. Cada capítulo de esta noche ha terminado midiendo un tipo distinto de poder sin que lo dijéramos así en voz alta. El Axolot y Bill se miden por autoridad cósmica pura. El bebé del tiempo se mide por jurisdicción, que resulta no ser lo mismo que capacidad de supervivencia en combate. Ford se mide por ingeniería e intelecto aplicado. A Stan se mide por sacrificio y persistencia. El propio Zodiaco se mide, en realidad, por identidad, por ser exactamente quien se supone que debe ser justo cuando hace falta. Gideon y McGucket se miden por la diferencia entre lo prestado y lo ganado. Sos, Wendy, Robbie y Pacífica
se miden por presencia constante y peso emocional, no por ninguna fuerza medible. Y el propio Hirsch, ya en el terreno real, se mide por control creativo absoluto sobre cada capa de la producción. Ninguna de esas escalas es incompatible entre sí, pero tampoco son la misma escala, y fingir que sí lo son es justo la clase de simplificación que un vídeo de ranking normalmente hace sin pararse a pensarlo. La razón por la que un ejercicio así funciona igualmente bien con Gravity Falls, a pesar de esa inconsistencia de fondo, es que la propia serie nunca pretendió ser un relato de superhéroes donde el poder se mide con una sola vara. Es, antes que nada, una historia sobre una familia rota que se recompone despacio a lo largo de un verano, y en esa clase de historia, la fuerza bruta de Bill Cipher y la terquedad silenciosa de Stan, reparando un portal durante 30 años, terminan pesando, dramáticamente, casi lo mismo, aunque en cualquier tabla de estadísticas parezcan pertenecer a universos completamente distintos. Un ranking tradicional obligaría a elegir una sola vara de medir y descartar. Este pueblo, con toda su rareza, nunca estuvo dispuesto a hacerlo tan fácil. Esa mezcla de escalas es, si hay que quedarse con una sola idea de todo este recorrido, la razón por la que Gravity Falls sigue generando este tipo de conversación bastante tiempo después de haber terminado. No hay una respuesta limpia y única a quién es el más poderoso, porque la propia serie construyó, con toda la intención del mundo, un mundo donde el poder nunca fue una sola cosa medible, desde el principio. Si de verdad hubiera que quedarse con un solo nombre en la cima, la respuesta más honesta probablemente dependa de qué pregunta exacta estés haciendo. Si la pregunta es quién manda sobre más territorio y más tiempo, la respuesta es el Axolot, aunque venga con la letra pequeña de pertenecer casi por completo a un libro publicado bastante después del final. Si la pregunta es quién causó más daño real dentro de los propios 40 episodios, la respuesta sigue siendo Bill, sin discusión posible. Pero si la pregunta es quién decidió de verdad cómo terminó esta historia, la respuesta deja de ser cósmica por completo y se convierte en dos hermanos ya mayores, uno prestándole su inteligencia y otro prestándole su propia identidad, dispuestos ambos a perder algo que nunca iban a recuperar con tal de que el otro pudiera seguir teniendo un futuro. Y ese mundo, según toda la información disponible mientras se prepara este vídeo, todavía no ha terminado de crecer. La prensa especializada informó a comienzos de este año sobre un nuevo libro oficial, El arte de Gravity Falls, firmado por el propio Alex Hirsch junto a Rob Renzetti, con prólogo de James Baxter, y con una ventana de publicación reportada para septiembre de 2026. Según esas mismas informaciones previas al lanzamiento, el libro incluiría arte conceptual, ideas de episodios que nunca llegaron a producirse, el proceso de evolución de los diseños de personajes y material sobre el propio desarrollo visual de Bill Cipher y de los cifrados de la serie. Conviene tratar todo esto exactamente por lo que es en el momento de grabar este guión. Cobertura de prensa previa al lanzamiento, no un hecho ya confirmado de forma independiente. Así que cualquier detalle concreto sobre su contenido final debería tomarse con la misma cautela que cualquier anuncio hecho con más de medio año de antelación. Lo que sí parece sostenerse, mirando el patrón completo, es que Gravity Falls no ha dejado nunca de recibir capas nuevas de información desde que terminó de emitirse en 2016. El diario 3 llegó como objeto físico ese mismo año. El libro de Bill llegó 8 años después, reescribiendo por completo dónde colocar al Axolotl en cualquier ranking de poder serio. Y ahora, según lo reportado, se prepara un tercer volumen centrado esta vez en el propio proceso creativo detrás de cámaras. Cada una de esas piezas ha ido recalibrando un poco la imagen que el público tenía de esta serie y no hay ninguna razón concreta para pensar que este nuevo libro vaya a ser diferente en ese sentido. Aunque, de nuevo, hasta que no esté publicado y verificado de forma independiente, cualquier detalle específico sobre su contenido sigue perteneciendo al terreno de lo reportado, no al de lo confirmado. Alex Hirsch ha reconocido en más de una ocasión que dejó ciertos puntos del final original deliberadamente abiertos, por si alguna vez quería volver a esta historia.
Cada libro nuevo que sigue apareciendo con la serie, ya cerrada parece, visto en conjunto, la prueba de que esa puerta entreabierta nunca se cerró del todo, ni para él ni para el público que sigue, año tras año, dispuesto a volver a entrar por ella. Y sin embargo, con todo lo que hemos repasado esta noche, entidades cósmicas, brujas que arrancan manos, un pueblo entero convertido en piedra, hay una guerra de poder mucho más pequeña y mucho más antigua que ninguna otra, y que en realidad es la raíz de casi todo lo demás. Antes de Gravity Falls, antes del portal, antes incluso de que Ford pusiera un pie en Oregón, Stanford y Stanley Pines eran solo dos hermanos gemelos, creciendo juntos en Glacier Beach, Nueva Jersey. Y fue ahí, no en ningún laboratorio interdimensional, donde ocurrió el verdadero desastre, que después terminaría explicando cada decisión importante que ambos tomarían durante el resto de sus vidas. Un accidente relacionado con un proyecto científico de Ford, el mismo tipo de proyecto pensado para abrirle las puertas de la universidad, salió mal, y el padre de ambos respondió expulsando a Stan de la casa familiar, culpándolo del incidente. Esa expulsión, ese rechazo concreto de un padre hacia uno de sus dos hijos, es la grieta original de toda la mitología de esta serie. Es lo que años más tarde empuja a Stan a asumir la identidad de su propio hermano para poder acceder al laboratorio donde ocurrió el accidente del portal, y es lo que, sin que la serie lo diga nunca en esos términos exactos, convierte los siguientes 30 años de sacrificio silencioso de Stan en algo bastante más complicado que simple lealtad fraternal. Es también quizás una forma de intentar reparar algo que empezó a romperse mucho antes de que cualquiera de los dos supiera que Bill Cipher existía. Visto así, el verdadero antagonista original de Gravity Falls nunca fue un demonio triangular. Fue una familia incapaz, durante décadas, de comunicarse sin usar el resentimiento como intermediario, y todo lo que la serie hace, episodio tras episodio, es ir mostrando distintas versiones de ese mismo patrón repitiéndose, y, poco a poco, rompiéndose para bien. Fiddleford McGucket, según ya vimos, pierde su propia identidad por trauma y tarda años en reconstruirla con ayuda ajena. Soos, sin ningún vínculo de sangre real con los Pines, termina encontrando en la cabaña del misterio la familia que aparentemente nunca tuvo del todo fuera de ella. Incluso Pacífica, atrapada en el patrón de crueldad heredado de generaciones enteras de Northwest, solo logra liberarse cuando decide, activamente, no repetir lo que su propia familia le enseñó a hacer. Cada uno de estos hilos, contados por separado a lo largo de esta noche, apunta en realidad hacia el mismo lugar. En Gravity Falls, el poder que de verdad decide el destino de un personaje casi nunca viene de un hechizo o de un artefacto. Viene de a quién decides quedarte cerca y de a quién decides, después de todo el daño posible, perdonar. Ese es, probablemente, el motivo por el que un pueblo tan pequeño, con una historia contada en solo 2 temporadas y un único verano de ficción, sigue generando este tipo de conversación una década después de haber terminado. Los demonios se olvidan. Las peleas de familia, en cambio, se quedan, incluso cuando, como en el caso de Stan y Ford, terminan tardando décadas enteras en encontrar el momento adecuado para sanar. Gracias por pasar esta noche aquí, en Pine Hat, dejando que un pueblo de Oregón que no debería existir te acompañe hasta que el sueño termine de llegar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, y nos vemos en el próximo.